Hola, muy buenos días. Muchas gracias por pasar por esta presentación, por esta ponencia en la que vamos a hablar de sostenibilidad y videojuegos, una aproximación a las prácticas de la industria. Es una investigación hecha por mí, por Julio Blas Blas, que haré este vídeo, y por la compañera, la doctora Elena Bulmer Santana, que me ha acompañado en esta investigación, ambos de la Universidad Europea. Lo que queremos es ver qué se está aplicando en medidas y cuestiones de sostenibilidad dentro de la industria del videojuego. Pero primero tenemos que definir qué es la sostenibilidad. Aunque antes de llegar a eso, tenemos que tener en cuenta que siempre se está hablando, ¿verdad?, que el planeta puede desaparecer, ¿no? Y en realidad el planeta lo que va a hacer es cambiar, modificará su estructura, modificará sus gases, pero no desaparecerá como tal, sino que los que estamos en riesgo somos la especie humana y el resto de especies, por supuesto, ¿no? No solamente nosotros. También, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta qué es la sostenibilidad, porque parece que está muy ligada al tema meramente ambiental y no es así. Vamos a hacer un breve repaso de la historia. Ya en 1713, Carl von Karlovich presenta su estudio Silvicultura económica, por el cual estudia el equilibrio entre la cosecha de madera y la generada por el crecimiento del árbol. Esto es, cuánto tarda en crecer el árbol, cuánto tarda la madera en ser consumida, cuáles son las necesidades de abastecimiento que hay y cómo se puede mantener ese equilibrio. También en 1798, Malthus, reconocido economista, también hace el ensayo sobre el principio de la población y pone el foco en la superpoblación y el aumento de recursos necesarios para abastecer, ¿no? Bueno, esto no se queda solamente aquí. En 1912 aparece un intrigante titular en el Rodney and Otamatea Times de Nueva Zelanda, este artículo, este pequeño breve de unas pequeñas líneas en el tabloide que indica que el consumo de carbón afecta al clima y que los hornos están quemando unos 2 millones de toneladas y que, unido al oxígeno, genera 7.000 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera. Y lo más interesante es que dice que esto se convertirá en la manta, ¿no?, por el calor más efectiva sobre la Tierra, que hará que aumente unos grados la temperatura y que será visible el efecto en unos pocos siglos. Bueno, han pasado 113 años, ¿verdad? Y los efectos ya los tenemos aquí. Y es que además consumimos más de 1,7 planetas por año. Es la huella ecológica, son los recursos que necesitamos para poder abastecernos. Es una barbaridad. Em, y no solo eso, sino que además esos recursos los consumimos solamente en 6 meses. De ahí que salga ese mes y medio, ¿verdad? Bien, y luego está el desarrollo el origen del desarrollo sostenible, ¿no? Que, bueno, viene de varias conferencias, ¿no? La conferencia de la Biosfera de París, la conferencia de Naciones Unidas del Ambiente Humano, y encontramos la más importante, que es la de el informe Nuestro Futuro Común, una de las comisiones de la ONU, en el cual se expone el informe de Brundtland, eh, que define la que todavía hoy es la definición entendida de sostenibilidad, que es aquel que es el desarrollo duradero será el que satisface las necesidades de la generación presente, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que efectivamente tenemos que cubrir las nuestras, pero no podemos dejar que el resto no las cubra. Bien. Y es que a menudo la sostenibilidad se relaciona solo con el impacto ambiental y, sin embargo, debe ser también sostenible a nivel tanto sociocultural como económico. Esta idea surge, por ejemplo, de los tres pilares o la triple bottom line de John Elkington, que en su libro Cannibal with Forks, la triple bottom line, indica que se debe dar respuesta en las empresas, quiero decir, deben dar más bien resultados, no solamente a nivel económico, sino también del impacto social que tienen esas corporaciones
y del impacto del buen gobierno, de cómo gestionan las empresas y no meramente una cuestión economicista de presentación de resultados, ¿no? De ahí la triple bottom line que se basa en resultados de tipo ambiental, social y de gobernanza. Con todo esto, llegamos a los ya conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Agenda 2030, una hoja de ruta por la cual 193 países se comprometen a lograr unos objetivos y unas series de metas para el año 2030 para mejorar la calidad del planeta y de las personas, ¿no? Y es que los ODS, estos 17 ODS, no impactan únicamente en cuestiones ambientales, sino que también impactan en cuestiones sociales tan importantes como la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, la pobreza y también en cuestiones de gobernanza, ¿no? Como por ejemplo paz, justicia e instituciones sólidas y el establecimiento de alianzas. Pero claro, nos planteamos si existe algún tipo de sello, código de buenas prácticas, algo dentro de la industria audiovisual, de la industria del videojuego en concreto, de la industria del videojuego, quería decir de las artes culturales, del videojuego, que proponga acciones de sostenibilidad y ver en qué ámbitos las propone. Pues bien, porque todos conoceremos, seguramente, todos conoceremos, por ejemplo, eh, alguno de estos sellos, ¿no? La etiqueta ecológica europea Ecolabel, o la Forest Stewardship Council de papel y gestión de bosques sostenibles, la de comercio justo, ¿no? La de la agricultura ecológica europea también, o Energy Star en muchos productos electrónicos. Sin embargo, y en el videojuego, ¿qué encontramos? Pues bien, hemos encontrado algunos protocolos. En concreto, hemos encontrado estos cuatro. La Sustainable Games Alliance, Playing for the Planet, Game y Giros. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Muy bien. La Sustainable Guide Alliance propone principalmente incidir en el cálculo de la huella de carbono, ¿de acuerdo? Es una organización sin ánimo de lucro fundada por las principales empresas del videojuego e investigadores medioambientales, esto según reza en su propia página web, con la intención de convertir la industria en el líder de la sostenibilidad, como vemos ahí, ¿no? Estableciendo normas alcanzables, ojo, de responsabilidad medioambiental y social. Y esta es un poco la cuestión, que sin embargo, haciendo una investigación, tienen su sede en Helsinki como por ahí, pero sí que ofrecen una metodología de huella de carbono y aunque menciona cuestiones, como decimos, tanto en el pilar social y de gobernanza de ASG, como hemos visto en la diapositiva anterior, sin embargo, realmente no ofrece ninguna, ¿de acuerdo? Lo que contradice un poco la propuesta. La metodología de huella de carbono, de hecho, es meramente ambiental. La propuesta de Playing for the Planet es una alianza que apoya a la industria de los videojuegos para que actúe en favor del medio ambiente, como tenemos ahí. En este caso, la iniciativa cuenta con el apoyo del PNUMA, ¿no? Que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y dirigida para y por la industria del videojuego. La propuesta se basa en una calculadora de huella de carbono a la que se accede, eso sí, por suscripción. La metodología, que sí que está publicada y está abierto, se basa en uno de los estándares de huella de carbono, que es el GHG Protocol, y sin embargo, aunque también propone cuestiones de sostenibilidad, habla, ¿no? Constantemente de sostenibilidad, sin embargo, no tiene acciones como tal en materia social o de buen gobierno. ¿De Si bien es cierto, si bien es cierto que tiene una guía de sostenibilidad para eventos del videojuego en la que, aun centrándose mayoritariamente en cuestiones de sostenibilidad ambiental, incluye alguna medida de carácter social y de gobernanza. Bueno, y por último también tenemos, bueno, no, por último, es la penúltima, la tercera de las propuestas es la asociación Game, una asociación alemana de la industria del videojuego,
que ofrece un protocolo en materia de acciones ambientales. En este caso, no tiene una herramienta de cálculo de huella de carbono como tal, es una herramienta muy sencilla, es apenas una propuesta de acciones y que tampoco contiene ninguna propuesta en materia social o de buen gobierno. Por último, Giros es una organización francesa, en este caso está conformada por el Consorcio Nacional del Videojuego, al que además, dentro de ese consorcio, se incluye el Sindicato Nacional del Videojuego y, por tanto, conformado por la industria francesa de este rubro, de este sector. Ofrece una huella de carbono, una calculadora de huella de carbono, en este caso en dos modalidades, una más sencilla, gratuita, y una premium de pago con más funcionalidades. Y, según indica, tiene también la ecoguía de los videojuegos, que es un código de buenas prácticas sobre acciones ambientales para la producción de videojuegos. Y sin embargo, tampoco cuenta con acciones sociales o de gobernanza. Este mismo estudio se realizó también para la industria audiovisual, en el que eh, existen tres protocolos principales a nivel mundial, que es Albert en Inglaterra, Green Production Guide en Estados Unidos y Green Film en Italia, eh, que sin embargo sí que cuenta con alguna acción de sostenibilidad social y de gobernanza, pero en un más del 94% de sus acciones se centra y se focaliza en acciones de impacto ambiental. Por tanto, ¿qué podemos concluir? Pues que sí que hay un interés creciente de la industria del videojuego en tener acciones que sean de carácter ambiental, pero que no se refleja como tal una sostenibilidad integral dentro de los tres pilares que decimos, ambiental, social y de gobernanza, porque no se ha encontrado además tampoco ninguna propuesta fuera de Europa, que esto ha sido interesante. Como hemos dicho, estaba Alemania, Francia, Helsinki, ¿no? ¿De acuerdo? Y por otro lado, las líneas de futuro que podríamos tener es investigar propuestas que existan fuera de Europa, ¿no? Y trabajar también por una sostenibilidad global, ¿no? Integrar en la industria del videojuego una sostenibilidad global. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber estado atendiéndome hasta este momento. Espero que les haya parecido interesante la presentación y lo dicho, ha sido un placer. Muchas gracias.